mi época, los discos se escuchaban enteros. Todos tenemos miedo de algún día ser esa persona. Pero mientras tanto, seguimos rescatando el mensaje y el sentido de esos larga duración, esos long play que funcionan como una narración en capítulos. Bienvenidos al para nada anticuado mundo de Concepto Mata Playlist. Box Day nació en Quilmes, Buenos Aires, en 1967. Originalmente llamados Match 4, con Willy Quiroga en bajo y voz, Rubén Basualto en batería, Ricardo Soule guitarra y voz, y Juan Carlos Godoy, que también ejecutaba la guitarra y la voz. Banda quilmeña que, en principio versionaba clásicos de los Beatles, Rolling Stone, Byrds y otros en inglés, pero todo esto cambiaría cuando, tras un consejo de Luis Alberto Spinetta, comenzaron a cantar en español. Es ahí que el nombre de Box Day, Voz de Dios, surgió de Willy Quiroga, y en referencia obviamente a esta frase en latín, Vox Populi, Box Day. Así, La voz del pueblo es la voz de Dios. tal cual, esta banda dejó atrás Match 4 para rebautizarse en lo que, ya consagradamente conocemos como Box Day. Vos sabés que en 1969 lanzaron singles como Azúcar Amarga y Presente. Temazo presente. Y considerado... Descubierto por nuestra generación a partir de haber sido incluido en la banda de sonido de Tango Feroz. Tal cual, sí, junto con El Oso también. Exacto. ¿No? Y en este caso, era parte del primer disco que en 1970 se llamaría Caliente y estaría bajo este sello discográfico que fue el que sacó a todos los referentes del momento en la música nacional, que era Mandioca. Así es, porque en aquel entonces el rock nacional como tal era algo muy nuevo, Sí. y no tenía todavía cabida ni confianza en los sellos tradicionales, ¿no? Que apostaban a otros artistas, a otros géneros musicales. Sí, y acuérdense, para la gente muy joven que nos está escuchando, en ese momento el negocio musical pasaba por vender discos físicos. Sí, no como ahora. No. Y en este caso también interesante, vos sabés que vamos a... me adelanto un toquetín nada más, Sí. pero lo hemos charlado con vos también acerca de algo que nos inquieta, y es que nuestro rock nacional también fue generado desde una clase media, ¿no? Y céntricamente en Buenos Aires, ¿no? Si nos podemos analizar los referentes del rock que tenemos. Pero en este caso, vos fijate que es una de las primeras bandas del conurbano, ¿no? Que tal vez eso también hizo difícil su primer acercamiento a la aceptación del público en sí. Pero en el segundo LP, fue La Biblia, un hito histórico que ya nacía. Es, como dijimos al principio, la doble ópera del rock en español que fue lanzada el 15 de marzo de 1971 con el sello Disc Jockey. Sí, pasaron cosas que ya vamos a contar, Sí. por lo cual no salió por Mandioca como estaba previsto. Pero se trató en su momento de todo un hito. Y sigue siendo, 54 años después, todavía una referencia obligada cuando se habla de varias cuestiones. Por un lado, de los orígenes, ¿no? Del rock argentino, que entre aquellas primeras bandas estaban, Los Gatos, Almendra, Manal, y Box Day estaba ahí también entre aquellos primeros que asomaron sus cabezas. Sí. Y también referencia a la hora de hablar de discos conceptuales, de hablar de obras complejas y de también introducir una nueva manera de producir los discos. Y de hecho también desde la producción, desde presentarlo, ¿no? Estamos hablando de una situación en la cual hasta el idioma, era marcar la diferencia, porque
si nos contextualizamos, venimos de jóvenes que estaban inspirados en música del rock de inglés, ¿no? O sea, estábamos hablando de los Beatles y también obviamente acá en este continente, pero digo, siempre desde afuera con el idioma en inglés, ¿no? Uh-huh. No se animaba mucho al canto en español. Claro, hasta aquel entonces las canciones, los temas de ese incipiente rock nacional tenían ese formato pop, ¿no? De Claro. 3 minutos y medio, no mucho más que eso. Y bueno, esta obra vino a romper con esa cuestión. Tal cual. Vos sabés que Soule en varias declaraciones es el que más lo escucha, debo agregar esto, el que más escuchado. No sé si por decisión, pero digo, su palabra estuvo dando vueltas mucho en los medios de comunicación. Y en este caso él cuenta que la estructura del álbum está inspirada en MacArthur Park, una suite de 7 minutos compuesta por Jimmy Webb, e interpretada por el cantante y actor irlandés Richard Harris en 1968, que bueno, en este caso Donna Summer fue la que popularizó en esa década, lo que también se ya empezaba a respirar como estas obras largas, ¿no? O sea, estos temas que, mirá qué loco, ¿no? Porque ahora también se usa mucho el tiempo para, mientras más acotado, mientras más rápido. Ha vuelto ese formato, ¿no? Sí. Por lo menos en lo que podríamos denominar como el mainstream. Pero también, ¿no? Recordando lo que estuvimos hablando del disco de The Who, que fue, si no me equivoco, 4 años antes que y también fue uno de los primeros en iniciar con esto de las óperas rock. Claro, ¿no? y de romper, ¿no? Con esta convención de la duración del tema, porque uno también se pone a pensar que la mayonesa y la marca de la mayonesa que pone en su sándwich la elige uno, ¿no? Y acá todo viene... casera, maestro. Muy sí. bien, muy bien. Pero hasta en esa elección de la diferencia está la diferencia, ¿no? Exacto. Sí, y esto de la duración, en aquel entonces, ¿no? De la duración de las canciones, se me ocurre, estaba impuesto por 2 cuestiones centrales, lo que hacía el negocio de la música, que era, por un lado, que sean radiables, ¿no? Como estamos en una, obviamente, ahora. Nosotros vamos a pasar un tema entero, no nos importa nada. Y además, la limitación en tiempo del formato físico. Claro. Del disco o del single. No te permitía, no podías hacer meter muchos temas largos porque se te acababa el lado del disco. Bueno, de hecho Mandioca, generador, por ejemplo, de la primera camada de Los Abuelos de la Nada, Los Gatos, lo que solían hacer es sacar los singles, ¿no? O sea, pistas, 2, 3 claro. temas en el lado A de la cara del disco, y bueno, es lo que salía, o un solo tema. Claro, habitualmente era un tema del lado A, que era el tema, y del lado B, bueno, por eso se le llama a, viste, las grabaciones encontradas o las rarezas, lados B, porque eran esos temas que posiblemente se ponían como el otro lado que tenía que estar de un single y que después no aparecían cuando se largaba el long play. Bueno, esta historia tiene todas estas otras historias. El álbum La Biblia de Box Day se grabó en los estudios TNT, ¿no? Y tomó más de 150 es un montón. horas. Es una locura hablar de 150 horas de grabación nomás, porque muchas veces el proceso se compone de lo que son las horas de grabación, después tenés la mezcla. Claro. 150 horas de grabación, para mí debe ser un récord, por lo menos en la Argentina, tranquilamente. Rápidamente se me viene a la cabeza el segmento pasado, de meses pasados de sí, con los Twists, ¿no? Que lo grabaron, ¿cuánto? ¿En 2 días? Así, un cachito de cinta. Un cachito de cinta que sobraba. Así eso, qué loco, ¿no? Porque, bueno, y en este caso fue entre 1970 y 1971. El disco sale en marzo del 71. Claro, 150 horas que, bueno, también se llevaron puesto. Bueno, tuvo su desgaste. Tuvo su desgaste. Pero la idea conceptual surgió de Ricardo Soule, quien buscó humanizar los textos bíblicos con una perspectiva desde la experiencia cotidiana. Bien, cada una de las 8 canciones que integra la Biblia se refiere a un libro en particular del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero están ordenados, están ordenados en un orden cronológico, ¿no? El pero lo iba a poner en cuanto a la visión. Él, por ejemplo, en este caso, Soule declaró mucho en entrevistas que la idea era ser textual, ¿no? Pero a la vez también creía él que no podía dar su visión de lo que él interpretaba como lector de la Biblia en sí, ¿no? Y de la Biblia como novela literaria hablamos, ¿no? Creo que tal vez eso es lo que más ha llamado la atención del artista. Y en este caso, una vez que obviamente estaba realizada
primero la reconciliación entre el artista y la obra que iba a narrar, ¿no? Después, bueno, ya se acoplaron a lo que era la música y creo que ahí es una combinación perfecta para, ¿no? Nacer cualquier cosa desde esas dos situaciones, música y letra, cuando conviven de grata manera. Ahí sucede la magia. Salen algo más. Además también conviven varios estilos musicales, si bien es una obra de rock, claramente, tiene partes más cercanas a la psicodelia, tiene otras partes más cercanas a aquel primer hard rock, incluso hay pasajes que me traen reminiscencias de Deep Purple, del primer y más psicodélico Black Sabbath, y también tiene, por ejemplo, algunas influencias folk, ¿no? Incluso del folclore argentino. Por ejemplo, estamos escuchando de fondo, lo vamos a subir un cachito, el tema Moisés, va contando las historias de la Biblia en orden cronológico, es el segundo track, y tiene unas armonías vocales muy parecidas a las de la samba. Bueno, se pudieron apreciar poco las armonías vocales porque me agarró justo la parte instrumental. Pero antes de entrar a eso hubo un... Y ahí estamos toda la identificación. Igual de fondo, créame amigo, que venía escuchando en sí, y está toda esa cosa coral dando vueltas, y obviamente en cada situación del disco se puede percibir, ¿no? Vamos a recordar también que el álbum se gestó durante el gobierno de facto y de la autodenominada Revolución Argentina. Qué tupé ponerse ese nombre, ¿no? Se cargó algo bastante grande. Bueno, Roberto Levingston estaba a cargo del Ejecutivo, ahí a punto de ser desplazado por la NUCE, ¿no? Estamos hablando de un momento bastante álgido como para hacer banquetas. Los años que se vendrían después, ¿no? Es todo, ¿no? Un caldeado ahí. Bueno, en este marco, ahí está la parte anecdótica e interesante en sí de la situación, porque había que estar bien con Dios y el diablo, ¿no? Había que, por lo menos, hacer malabares y sentarse a la mesa con los dos, ¿no? Y en este caso eso sucedió, que se mostró este álbum a las autoridades eclesiásticas, la cual obviamente tenían mucho poder en el pueblo en sí, y lo interesante es que al mostrárselo los textos al arzobispado, el monseñor Emilio Teodoro Gracelli, que fue el secretario de la Vicaría castrense, al leer Génesis le dijo a Soule: a mí me hubiera costado 3 horas explicar qué es Dios, y vos apenas con un silogismo lo conseguiste, flaco. Toma. El flaco lo agregué yo. Bien. No sabemos si era flaco en ese momento o no. Pero vos sabés que me pareció interesante esto, ¿no? Porque es como una aceptación. A ver, es como el famoso topo. Ahí quiero del topo. Esto es un topo, ¿me entendés? O sea, cantar Alicia en el país, ¿no? Digo, utilizar esa metáfora para denunciar, utilizar la parte cómica, no, utilizar el arte para expresarse. Si bien no hay mucha denuncia en la obra de la Biblia en sí, me parece interesante la mirada descriptiva desde el rock, ¿no? Porque lo podría haber tomado cualquier otro género. Sí, bueno, de hecho se inspira también, lo contó Jorge Álvarez, el productor y también dueño de Mandioca, que también se inspiró fuertemente en lo que había sido la célebre misa criolla de Ariel Ramírez, si no me equivoco, año 64, habían pasado ya unos 7 años, pero... como que existió esa pulsión de lograr algo similar, pero a partir del rock, ¿no? Y bueno, sí, recordemos todavía, ¿no? Sí. Época de militar, censura, fue llamada la banda por las autoridades eclesiásticas, no es que ellos fueron al pie y le dijeron, a ver, me aprueba esto, maestro, los llamaron, y obviamente conciliar, como decía, Dios el diablo, Dios siendo la iglesia y el diablo siendo la gente que le gustaba la música de rock. Tal cual, tal cual. Y de hecho también lo que vos decís, recuerdo a Álvarez, bueno, el director de Mandioca y también de una editorial, ¿no? Posicionando también la música en sí en películas para que también tenga el soporte de legitimación, porque volvemos a lo mismo, o sea, en un rock que
se estaba metiendo en un terruno que era el que criticaba, era el establishment, ¿no? Ujú. Entonces, se necesitaba saber de qué se trataba, que no era una propaganda, ¿no?, de la iglesia, sino, bueno, una descripción y un desafío interesante de llevar una obra musical, ¿no?, con texto que, bueno, lo mismo, ¿no?, a lo mejor no se comparte, pero es una descripción en sí. Ujú. Me parecía interesante. Hay temas que integran en la Biblia, por ejemplo, como, bueno, Moisés, que surgió en La Matanza, en un boliche que pertenecía a Billy Bond y la Pesada, el Ujú. cantante, donde el grupo solía ensayar profecías, otro de los temas que incluye el CD, el disco, que es una balada folk, lo cual vos mencionaste, Luis, en cuanto al género, que creo que es lo que más se maneja, ¿no? Tal vez la cadencia del folclore y el folk, que sería el folclore yankee, la cadencia en sí lleva, ¿no?, a poder uno ir montando en un caballo musical y llegando a un lugar en donde uno se puede descansar musicalmente y volver a proponer cabalgando hasta el final. Que es lo que, bueno, yo puedo percibir en algunas, más que nada en algunas cortas, ¿no?, que hemos... Sí, exactamente. Y el disco incluye, además de lo que es el núcleo de la banda, ¿no? Como dos guitarras, batería, bajo, voces, hay una armónica, como estamos escuchando en este mismo momento de fondo, hay violín tocado por el mismo Soule, hay una orquesta que estaba llevada adelante, estaba conducida por la misma persona, de la cual ya voy a encontrar el nombre. Roberto Lar. Gracias. Muy Que fue bien. quien compuso la música para la película La Hora de los Hornos, de Pino Solanas. Que eso es lo que yo te agregaba, en el cual Álvarez, en este caso, director de Mandioca, dijo, bueno, o sea, lo voy a convocar a Roberto porque él me va a legitimar con el público al que quiero llegar. Exactamente. Estaba como pensadito por ahí. Bien. Lo cual, bueno, le agrega matices al disco. ¿Le parece si vamos a escuchar uno de los temas Bien. de manera completa? Y después vamos a ir con un poco más de lo que fueron las anécdotas, las cosas que sucedieron Sí. durante... y también algunas apreciaciones en cuanto al sonido y el devenir de Genial, esta obra. genial. Vamos a escuchar Libros Sapienciales, parte del primer disco de este doble que es la Biblia de Box Day. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. No olvidar, lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más.
Muy bien, así pasó Libros Sapienciales, comienza Profecías. Particularidad de la primera edición del disco fue que estos dos temas tenían los nombres invertidos en esa primera versión. Entonces mucha gente creía que Profecías era el tema que escuchamos recién, que en realidad es Libros Sapienciales, porque está basado, después la gente se dio cuenta porque está basado en esa parte de la Biblia, y Profecías es la que advierte o anuncia la llegada del Mesías, entonces es una profecía. Y otros inconvenientes más se dieron a partir de una cuestión muy curiosa que sucedió. Bueno, hablábamos de Jorge Álvarez, el CEO, podríamos decir, aunque no existía la palabra en aquel entonces, de Mandioca. No, bueno, era el dueño, ¿no? El dueño. Claro, que se le empezó a pudrir la fruta, se le empezó a ir a la quiebra. La editorial que tenía, con la cual muchas veces sacaba plata de ahí para bancar el tema de los discos, también. Entonces, ante esta situación, agarró las cintas y se las llevó a otra discográfica. Finalmente, denuncia mediante, fueron encontradas y así mismo como estaban, fueron llevadas a imprimir, digamos, a fabricar los discos, cuando todavía faltaba terminar. De hecho, vamos a cerrar en un ratito con la última canción del disco, Apocalipsis, que es un instrumental, pero que la intención de la banda no era que así fuese, sino que tenía una letra la cual todavía no había sido mezclada a la versión que estaba en esas cintas. También hay otros arreglos orquestales que no se imprimieron. Y bueno, la particularidad de este error, ¿no? en la secuencia de los temas. Claro, agregando a esa situación puntualmente, fue el sello Disc Jockey, que se hizo cargo de la edición del LP porque hizo firmar el cuarteto en un contrato leonino en sí, ¿no? O sea, no se podían sacar piezas al extranjero, ¿no? La banda no pudo conocer más allá de la Argentina en sí, pero llegaron noticias. ¿Te acuerdas que hablábamos hace rato, Luis, acerca de esto, ¿no? Que llegaron noticias y me interesó mucho una apreciación tuya musical porque hablamos de esto, ¿no? Más allá de cualquier situación por donde la mires, era interesantísimo el disco en sí, pero había cuestiones técnicas que no convencían. De hecho, cuando llegó a Estados Unidos, lo hizo con un ingeniero que estaba en lo que es las salas donde, bueno... los estudios Electric Lady, que eran propiedad de Jimi Hendrix. Exactamente. Quien, bueno, lo escuchó al disco, quedó muy impresionado con la composición, con la magnitud de la obra, pero algo que no fue de su agrado. Eddie Kramer, estamos hablando de un legendario ingeniero de sonido. De hecho, hay plugins de sonido con su nombre para editar, ¿no? Que la calidad de la grabación no le gustó tanto, y tengo que decir que yo, escuchándolo con auriculares en estas jornadas, hay varias cosas que paradójicamente me hacen ruido porque suenan a ruido, están saturadas en la grabación. Bueno, estuve también en las averiguaciones leyendo el dato de que los estudios TNT donde se grabaron estaban más orientados a la grabación de bandas de folclore y orquestas de tango, con lo cual seguramente muchos de los instrumentos o de los equipos que se usaron para la grabación, muchos de ellos prestados por otras bandas como por ejemplo Almendra, como Manal, no los conocían a fondo, entonces quedaron registrados de una manera que está, digamos, pese a que no vamos a pretender que una grabación de 1971 suene como una de 2025, pero sí había otras grabaciones de esa época que estaban bastante mejor. Me ha pasado de escuchar hoy platillos completamente saturados, lo mismo con el sonido del bajo, y también una decisión estilística que se usaba todavía mucho en aquel entonces, que era lo que se llama panear, es decir, tirar completamente a la izquierda o a la derecha de la mezcla a algunos instrumentos, algo que hoy se hace solo con detalles del sonido, pero que en aquel entonces podemos encontrar, por ejemplo, una batería que suena exclusivamente del lado derecho de la grabación, o una voz que sale exclusivamente del lado izquierdo. Cuestiones que habitualmente se hacen más con, no sé, si hay dos guitarras, poner una de un lado y otra de otra, pero con un instrumento completo o con la voz
son cuestiones que se suelen dejar al medio de la mezcla y acá se puede, ¿no? Si lo escuchamos con auriculares o con un buen sistema de sonido donde estén diferenciados los canales, podemos apreciar esas cuestiones. Y cuestiones también donde el protagonista, el ingeniero de sonido, el productor ahí que está dando también forma y que obviamente le da la forma final a lo que nosotros vamos a escuchar después en formato de disco y demás, me parece que cobraba mucha importancia en sí. Y tal es el caso, por ejemplo, lo que dijiste vos recién, Luis, me hizo acordar a cierta anécdota de Los Redondos también grabando con un productor, un ingeniero que, por lo general, no sé si ingeniero, pero un productor que se dedicaba a más que nada a lo pop y agarrar un disco, por ejemplo, de rock, implica también tener cintura, viste, cadencia. Conocimiento, sí. Sí, como para, obviamente, potenciar lo que el género pida en ese momento. Vos sabés que recordaba cuando hacía la producción de este segmento que en ese momento, 2005, a mí me llamaba mucho la atención de que este disco, la Biblia, siempre fue catalogado como por estas situaciones como que nunca llegó a realizarse. Es decir, se grabó por esta situación de que llevaron todas las pistas, no se grabaron las voces de Apocalipsis, y ya al final, en el 2005, este sello D&D, que había adquirido el catálogo de la compañía Disc Jockey en los 90, descubrió unas cintas por, unas 150 horas, no sé si lo tienen en cuenta, 150 horas que había grabado la banda. Pero un rato buscando. Un ratito nada más. Y bueno, ahí habían capturado todas esas sesiones originales. Luego, Soule y Quiroga seleccionan lo mejor de esas horas y dan recién finalidad en el 2005. Así que, si hablamos de 150 horas... tengamos en cuenta también los años que tardó también este disco en finalmente cristalizarse, claro. Sí. Y hablando de esto de lo arduo de las sesiones de grabación, que tuvieron un desgaste, ¿no? En la banda, que recordemos es un equipo, un conjunto, son relaciones humanas. Y que eran 4. Y que llevaron a que uno de los guitarristas y cantantes desertara de la banda. Sí. Porque no tenía más ganas de seguir bancándose. O sea, pagó un costo muy alto con su psiquis, podríamos decir. Sí. Estamos hablando de Juan Carlos Jody Godoy, que incluso no solamente dejó la banda, sino que se alejó de la música por mucho tiempo. De hecho, Box Day, a partir de ahí, siguió siendo un trío. Incorporaron un guitarrista para la presentación del disco porque estaba todo compuesto y grabado con 2 guitarras, había cosas que era imposible hacer con una sola, así que para las presentaciones en vivo convocaron a Ignacio Nacho Smilari, un guitarrista que ya había pasado por otras bandas, y el disco fue presentado en el Teatro Alvear, de la Avenida Corrientes, allí en Buenos Aires, los 4 lunes del mes de julio de 1971. Raro un recital el lunes, pero bueno, decían las apostillas de la época que tenían que cerrar la calle Corrientes, una calle muy transitada, por la afluencia de público, el revuelo que se armaba, donde podías encontrar a gente patilludos con pantalones Oxford, gente con sotanas, chicos de colegios religiosos, ¿no? Traía todo de esta cuestión casi de extremos que tiene el disco, donde mezclar rock y religión cristiana. También traía una mezcla de tribus, podríamos decir, a las presentaciones. Las primeras nuevos tribus que estaban dando vuelta por ahí. Es. Y también esto, ¿no? La cartelera de lunes, martes, miércoles. Bueno, recordemos también que era incipiente y bastante variada en cantidad a la hora de la oferta cultural en el momento, que a la vez también estaba esto, ¿no? O sea, regida por este gobierno militar, que hacía todo más difícil, pero también ese sabor, viste, de estar totalmente seguro de oponerse a lo que está mal, que me calculo yo que en esta situación hace una combinación interesante entre público y músico, que va a congeniar en lo que es, al fin y al cabo, el producto de la música, ¿no? Ese entendimiento y esa conjunción entre esas dos partes, que me parece totalmente interesante. En este caso que, se habla de la Biblia, se habla de otras cosas que la temática no era lo mismo. Pero, no daba lo mismo. Claro, pero bueno, llegó, estuvo, está. Lo de Godoy me parece también muy, muy, muy bueno rescatarlo, porque debe ser uno de los pocos casos en el cual formó parte de toda la producción en sí, pero no pudo tocarlo, no pudo tocar el tema en vivo, claro. Fue.
Alta banda, la que estuvimos recorriendo. Y más que nada, obviamente, el disco que nos queda. Nosotros de este lado, creo, y me hago cargo de lo que voy a decir, tratamos de generar esa curiosidad, ¿no? De que tal vez a partir de ahora no salgamos unos eruditos de la Biblia en sí, sino que sea ese pequeñísimo escollo, esa luz que abre una ventanita para abrirla por completo y obviamente descubrir un discazo que se puede escuchar en cualquier momento del día. Ahí va, y este momento son las 22:33, momento ya de ir cerrando el telón, así como finaliza el programa, quizás algún día finalice el mundo y cuando ese momento llegue se llamará Apocalipsis, como se llama el tema con el cual nos vamos a despedir, ya que hemos estado hablando, esta es su versión original, tal cual como salió impresa en el disco de 1971. Nos volveremos a reencontrar el próximo martes, ya transitando, navegando el mes de julio, habiendo pasado la primera mitad del año, Entramos. con todo el vértigo que eso conlleva, y como siempre por Radio Comunitaria La Quinta Pata. A todos quienes estuvieron y todas y todos quienes estuvieron del otro lado, muchas gracias. Gracias, Mauri. Gracias a la vida que Abrazos. nos ha dado tanto, y nos vamos con el Apocalipsis.